Hola, buenas tardes. Javier, Oh, Karen, hola, buenas tardes. Eu. Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar hoy en Radio Comillas, vamos a hablar del el revestimiento del faro de Ajo. Bueno, pues cada uno de vosotros tenéis una especialidad y me gustaría, bueno, pues que comentarais, Karen, bajo el punto de vista artístico, Javier, bajo el punto de vista artístico también, porque una de las cosas que tengo que mencionar luego cuando hago las presentaciones es que eres escritor, pero también bajo el punto de vista de persona relacionada con la administración. Estuviste presente, fuiste partícipe de las protestas que hubo respecto a los espolones en la playa, en Santander, y siendo abogado también me gustaría que dieras tu opinión. En cuanto a Diego, pues Diego pertenece a una unión de plataformas, tantas como 40, que se llama Cantabria no se vende, es uno de sus coportavoces. Y bueno, vamos a hablar de qué nos parece el asunto de la pintura del Cabo de Aja. Para la gente que no sea de Cantabria, que vean las imágenes luego de esta grabación, la primera que se va a poner en el YouTube es un dibujo que ha hecho un artista que hace referencia a un paisaje montañés, dos montículos verdes muy redonditos y muy bonitos. A la derecha y a la izquierda y en el centro aparece un paisano que lleva un cuébano. Un cuébano para la gente que no sea de la tierra es como si fuera un cesto llevado a las espaldas, pintado con muchos colores. Tantos como los 70 y pico, que por lo visto se quiere pintar el faro. Bueno, entonces voy a empezar por ti, Karen, voy a hacer la presentación tuya. Eres doctora en arte, has estudiado filosofía y letras, eres doctora en arte y has escrito varios libros, muchos libros. Catálogos monumentales de Bárcena de Cicero, de Liérganes, de Azar de Cesto. Y has escrito, es colaboradora en el Manual del Patrimonio de aquí de Cantabria. Contigo la opinión académica artística va a quedar asegurada. Fuiste secretaria del Centro de Estudios Montañeses y esto es importante para el tema que nos ocupa, eres miembro del equipo de la Universidad de Cantabria que está realizando la catalogación del patrimonio artístico de Cantabria, entre los cuales podemos destacar Liébana. También has sido autora o eres autora de libros de arte para niños. Bueno, vamos ahora con Javier Gómez Acebo, que es abogado, fue presidente del Consejo Económico y Social de Cantabria, también fue director social de Valdecilla y es una persona que escribe en Cantabria Económica, empresarial, escribe artículos en el prensa y en revistas, también en el Faradio, una emisora de radio. Y es también escritor, como mencionaba antes. La última novela que has escrito, de las tres que tú titulas, la serie Gris, se llama El caso de las escolleras. Yo conocí a Javier precisamente en una manifestación, protesta, fiesta, llamada de atención al Ayuntamiento de Santander respecto de unas escolleras que, bueno, pues digamos de alguna forma eran un añadido sin mucha justificación arquitectónica, desde luego, para la playa, aquí de las varias que hay en Santander. Y en el caso bueno, se me olvida mencionar que perteneces al grupo Arceda, igual que Karen, y que es una asociación también que quiere defender el patrimonio de Cantabria. El Grupo Arceda es una organización, no es política, intervienen una serie de personas que quieren defender Cantabria
Y digo que no es política porque luego también haremos referencia en el programa, a los partidos políticos que se oponen a este asunto del cabo, de la pintura del cabo. En cuanto a Diego San Gabriel, que es una persona que también es historiador, licenciado en Historia, y es docente. Y como decía antes, es coportavoz de Cantabria No Se Vende, que es una organización de 40, eran las primeras organizaciones que se juntaron. Sí, unas 46 creo que originariamente, ahora ya superan ya esa cifra. Y nada, mucho gusto en estar aquí compartiendo tertulia con Karen y con Javier y contigo otra vez, Daniel. Pues podemos empezar, por ejemplo, por ti, Diego. Cuéntanos cuál es la impresión que te causa a ti cuando hace bien poco se lee la noticia de que un faro en la costa, un faro que tiene 100 años, blanco, se va a pintar de colores porque existe un artista cántabro que tiene un proyecto para hacerlo con la aprobación del ayuntamiento del ayuntamiento, por la aprobación del ayuntamiento y por la acción del gobierno y la autoridad de Cantabria, ¿no? Pues cuando quieras cuéntanos lo que piensas tú de este tema. Pues lo primero que pensé, sinceramente, es que es un caso paradigmático de cómo funciona todas las políticas que se hacen en Cantabria, sobre todo las relacionadas con el patrimonio. Parece que el patrimonio de Cantabria y las políticas que se hacen aquí están más al servicio del turista que de las personas que vivimos y trabajamos aquí. Y esto pues se presenta así, como una especie de show, ¿no? Una intervención sobre un patrimonio tan relevante, en lugar de haberse debatido y decidido democráticamente. Pues yo no soy experto, después Karen podrá hablar más, pero yo no digo que no se pueda intervenir sobre el patrimonio. Todo patrimonio humano pues es fruto de cómo nos relacionamos con el entorno y demás, ¿no? A lo largo de la historia. Y tampoco quiero decir que no se pueda hacer nada, pero creo que estas cuestiones no deben presentarse como una especie de show político que se muestra a la sociedad para atraer turismo, sino que debe ser la sociedad la que se forme en primer lugar para conocer y valorar su patrimonio. Los técnicos deberán fijar unas normas de intervención sobre ese patrimonio y después deberá ofrecerse pues, un concurso donde se ofrecerán alternativas de cómo hacer esta finca interesante. Yo creo que más para la gente que vivimos y trabajamos en esa zona que pensando en los turistas, por supuesto, bienvenidos y bienvenidas, pero los turistas que vengan a conocer la realidad de aquí, no que nosotros seamos una especie de figurantes de parque temático para el turismo, ¿no? Y como digo, eso, que la gente debería decidir sobre estas cosas, no hacerlas de forma opaca, designadas a dedo a un artista que se nos presenta como cántabro, pero que de verdad se le hace partícipe de este tipo de cosas por su prestigio internacional. Hay un montón de artistas en Cantabria comenzando a los que no se da oportunidades, ¿no? Parece que solo tiramos de los artistas cántabros cuando ya han tenido relevancia internacional. Y luego, sobre todo, lo que quería comentar es que esa zona, que es una zona muy importante para Cantabria, porque, bueno, geográficamente, sin ir más lejos, es el punto más septentrional de Cantabria, ¿no? El Cabo de Ajo, donde yo además iba muchísimo de crío, yo lo conocí en estado, pues más respetado, vamos a decir. Yo quería comentar que esa zona, esta es la última amenaza que sufre de agresión, pero esa zona ya ha sido muy, muy degradada. Es una zona maravillosa, con unos cantiles preciosos. Tiene ahí al lado la Cueva de la Ojerada. Es una zona preciosa, con un gran valor de patrimonio natural y cultural, efectivamente, para atraer turismo, pero sobre todo para que estemos a gusto las gentes de la zona. Y allí se ha permitido un desarrollo urbanístico horrendo. Yo animo a todas las personas que nos estén viendo a tirar de Google Maps y ver las urbanizaciones de decenas y decenas de chalets, todos iguales, sin ningún orden ni concierto, que se han permitido construir allí. Además, esa zona, esa finca, ha estado tradicionalmente cerrada a la gente. Es una finca que se abre solo en una especie de horario de visita turística, pero creemos que esa finca, si de verdad quiere hacerse atractiva, debería estar abierta al común, ¿no? y poder visitarse. Y ya digo que es una zona maravillosa que simplemente con haberla ordenado, con haberla cuidado
tendría el mayor de los valores, no necesitaba muchas intervenciones. Todas las intervenciones que se han ido haciendo ha sido para degradarla y para estropearla, desde mi punto de vista. Karen, por favor, ¿tú nos puedes dar tu impresión sobre este sí, asunto? Pues, bueno, primero, hola, buenas tardes a todos. Y yo me sumo totalmente al artículo que ha escrito el decano del Colegio de Ingenieros, Ezequiel San Emeterio. Este faro es patrimonio y como tal hay que tratarlo. Está sujeto a unos requisitos que no nos podemos saltar. Por otro lado, es parte de la memoria colectiva de padres y abuelos. Han estado siempre viendo ese faro blanco sobre las praderas verdes y sobre el mar azul. Y yo no veo la necesidad de decorar algo bello en sí mismo, que tiene su esencia y su personalidad. Sería un cambio, yo diría, estrambótico. Por otro lado, sería falsear y olvidar la historia. Los faros han sido ayuda de los navegantes y me parece banalizar a mí ahora el tema del faro, hacerle todas estas pinturas cuando no hay ninguna necesidad. Había uno de los profesionales franceses que hizo el mayor número de faros, que era Emile Pou, que dijo, lo leo, en 1867 dijo: la arquitectura de los faros en todas sus partes debe ser sencilla y severa, desechando el frívolo adorno que en casos muy excepcionales podrá tener lugar. Entonces, yo es que no veo por qué los faros tenían sus rayas rojas o sus rayas negras para ayudar a los navegantes. No veo por qué hay que hacer eso. De todas maneras, estamos intentando ocudizar Cantabria, es decir, que Ocuda ya ha hecho un colegio, ya ha pintado algo en Ruerrero, ya ha pintado algo en Miengo. Es que vamos a tener todo pinturas. Yo no veo la necesidad para nada. Si, como decían, que esto quiere atraer turismo, y a mí me choca mucho que venga mucho turismo porque ese faro esté pintado así. Yo más bien pienso que vendrá menos turismo. Y segundo, si quieren reconvertir el recurso en producto, que es lo que siempre se habla, pues hay unas iniciativas europeas fantásticas. No hay nada más que mirar a los que lo hacen mejor. En Noruega, por ejemplo, en toda la costa oeste han hecho una serie de rehabilitación de faros, respetando totalmente la arquitectura, y han hecho casas rurales. Luego hay una iniciativa también europea que es AtLight, que es Atlantic Lighthouse, que pretende hacer una red de faros visitables desde Escocia hasta España, y hacen museos, y hacen casas rurales, y hacen cosas diferentes, pero siempre respetando el faro. O sea, el faro tiene una historia preciosa y romántica, si quieres, que no hay por qué. Vamos, a mí me parece una auténtica locura esta historia. Y luego hay una cosa que ha dicho Diego, que había que preguntar a los visitantes. Yo he leído en algún sitio, porque no han dejado de llegar WhatsApps y noticias con esto, que están contentos los vecinos. A mí me gustaría saberlo, si están contentos. Sí, me gustaría preguntar a los vecinos y a la gente mayor si están contentos. Efectivamente, esto no se puede hacer así, a dedo y de repente, ¿no? Los vecinos parece que los ningunean. Parece que ahora viene no sé qué señor, tal, y ningunean a los vecinos. A mí me parece fatal. En otros países, solo recuerdo las encuestas que se hicieron para la remodelación del puerto de Oslo. Estuvieron 2 años haciendo encuestas a la población. Y esta historia de que ahora se llegue y se diga, pum, se va a pintar esto, y además lo va a hacer Ocuda, porque sí, a mí me parece una locura. De todas maneras, no he hablado con nadie que le guste, y que el Grupo Alceda está activísimo los últimos días, y todo el mundo del Grupo Alceda está escribiendo. Nadie. Luego he leído algo, hoy me parece, una Vanessa, no sé si es una pintora, hoy han preguntado a Juan Silió, a Esperanza Botella y a una serie de pintores, y luego hay alguien que dice que sí, que le gusta. Yo es la única persona que le he oído, y he hablado con muchísima gente porque me está explotando el teléfono. Yo estoy horrorizada con esto. Y eso es lo que tengo que decir. Javier, ¿me oyes? Sí, sí. Cuando quieras. Bueno, yo estoy de acuerdo con lo que han dicho hasta ahora, por supuesto. Además, bueno, yo los faros les veo como una unidad, no solamente un faro. En Cantabria no sé si tenemos 7 u 8 faros que se construyen todos durante un tiempo del desarrollo industrial en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero es necesario decir una cosa en relación con los faros.
La gran luminaria de la historia es el Faro de Alejandría, y llamamos faros porque se construyó en la isla de Faro. Es una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y era una inmensa torre en piedra blanca que se veía desde el mar. Yo soy navegante aficionado, y la seguridad que da ese rayo de luz blanca durante el día que sale de las praderas hacia el cielo, eso no tiene descripción. Yo no voy a decir nada contra Okuda. A mí, si mañana me dicen que van a pintar la catedral con murales de Okuda todo por el exterior, pues diré lo mismo. Mis ojos no están preparados para algo así. Porque la catedral tiene una función y los faros han tenido una función histórica. Olvidarse de la función del faro, convertirlo en mercadería para venderlo con cerveza y hamburguesa en un chiringuito allí al lado, es un horror. Y además, solamente la pintura creo que podrá apreciarse el que esté justo debajo, porque desde el mar, que es desde donde se ve el faro y es donde está su función, que no se ha perdido, lo único que se va a ver es un manchurrón de colores y se preguntarán unos a otros que naveguen por delante y vayan buscando la referencia para dirigirse al puerto seguro por el día y por la noche, porque el faro, cuando navegas, da una inmensa tranquilidad. Y de pronto, cualquiera que venga navegando, que venga de cualquier sitio del mundo y se encuentre que los faros han dejado de ser blancos y se convierte en un manchurrón de pintura, a alguno le van a tener que ingresar en un frenopático. Pero bueno, sí es cierto que los modelos culturales a veces cambian. Pero yo no encuentro que se haya justificado aquí ningún motivo para hacerlo. Porque nuestro patrimonio histórico, yo creo que los faros forman parte del patrimonio histórico, tienen siempre esa característica de cómo son. Que de pronto vengan en un ayuntamiento porque dicen que quieren fomentar el turismo, que quieren fomentar que vengan los del País Vasco a comerse, es que me parece un disparate. Antes has hecho referencia a que yo presidí el CES. Cuando yo presidí el CES, efectivamente intentamos hacer con los faros algo. Intentamos hacer un catálogo de faros para recorrer, para presentar dentro del patrimonio de Cantabria los faros como conjunto y como unidad cultural distinta, y presentarlo en los sitios donde, en los municipios donde los hubiera y en el propio Santander, como un recorrido de las cosas que se podían hacer en Santander. Cuando vienes a Santander, ¿qué cosas podemos ver en Santander? ¿Qué monumentos tenemos, aparte de los monumentos religiosos, monumentos civiles? Tenemos un monumento marítimo, que son nuestros faros, que son una maravilla. Porque el faro de Cabo Mayor es uno de los primeros que se hacen en España y marca todo un hito. Y de pronto, de la noche a la mañana, parece que nos queremos o que alguien se olvida de lo que es la historia o lo que es más grave, que no sabe lo que es la historia de los faros. Ezequiel San Emeterio, el mencionado decano del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, el artículo ha salido en el diario Montañés, hacía referencia a que este faro de Ajo se dejó de construir precisamente para hacer el faro que has mencionado tú ahora, Javier, en Santander, y que cuando acabó el faro de Santander continuaron con el faro de Ajo, porque la costa, por lo visto, yo no soy navegante, la costa merecía esta intervención. Quiero decir que el faro de Ajo, por los datos que tengo yo, tiene 90 años. Diego, cuando antes de empezar la entrevista hacías referencia a las declaraciones del alcalde Perdona, tiene más años, se hizo en 1930, lo que pasa es que se remodeló en el 80 la torre. Sí, 30, 80... Pues eso, 90. Perdón. Bueno, claro, perdón. No, si el foro todavía está allí, el foro no se lo han llevado, sí. Todavía está allí. Yo le quería comentar, Diego, cuando hacía referencia a las declaraciones del alcalde, bueno, que el alcalde no dice que son 90 años,
El alcalde dice que son 80. Y bueno, que tampoco pasa nada porque es bastante reciente. No es lo peor que dice, es que dice también, porque claro, se le ha reprochado, ¿no?, que va contra la ley de patrimonio, intervenir de esa forma sobre el patrimonio, dice que es simplemente mantenimiento, pintura, lo cual me pone a temblar pensando en cómo mantengan pues la fachada del monasterio de Santo Toribio o de las pinturas rupestres. Es que cómo se puede hablar en términos de mantenimiento de esa intervención, de esa índole. No sé, me parece también ya, o sea, una tomadura de pelo, ¿no? O sea, los vecinos respaldan. Si es verdad que este alcalde llevaba en su candidatura una intervención en esa finca, pero era una intervención escultórica a lo largo de la finca. O sea, no está legitimado democráticamente, ¿no? Comentaba también Javier que los modelos culturales cambian, sí, y por supuesto, es que negar eso es negar la evolución histórica, ¿no? Pero cambian de forma ordenada, tendrán que cambiar respetando la legislación patrimonial, tendrán que cambiar de forma sosegada, no a través de que a un político en concreto se le ocurra a dedo montar un show para atraer la máxima cantidad de turistas posible en el mínimo tiempo posible, empobreciéndonos en todos los sentidos. Y cambian de forma participada, habrá que presentar proyectos, no digo en este caso, hablo en general, ¿eh? Y los vecinos tendrán que poder presentar proyectos y poder decidir entre distintas opciones. Esto no tiene nada, ni está legitimado, ni es de buen gusto desde mi punto de vista, con todo el respeto al artista, ni sobre todo tiene que ver con el modelo de desarrollo económico, social y también turístico que necesita Cantabria, que es poner en valor su patrimonio, no ponerse al servicio de un turismo de sol y playa que es un modelo con el que no podemos competir, ¿no? Con otros espacios y que nos empobrece en todos los sentidos. Daniel, yo cuando he dicho que los modelos cambian, no es que lo defienda. Lo que digo es, cambian los modelos, pero en todo caso defiendo que ese faro forma parte de una unidad, tanto en Cantabria, cuanto en el resto del país, cuanto en el resto del mundo. Los faros pertenecen a una época y no se ha llegado al momento en que los faros tengan que cambiar su finalidad y su utilidad y su estilo. Digo, hay cambios, pero yo creo que lo que está ahí, la catedral no la puedes... o el acueducto de Segovia, ¿nos imaginamos el acueducto de Segovia pintado por Okuda? A ver, que levanten la mano. La iglesia de Santa María de Varello, que es preciosa, podrá dar fe Karen, que seguro que la conoce, con la pila bautismal. O sea, a mí me encanta esa iglesia, es preciosa. Miedo me da cuando la vayan a mantener, ¿no? Claro, hacer labores de mantenimiento en ella. En el plan general de ordenación urbana de este municipio se habla de los faros y hay una serie de requisitos que yo he leído en los que no se puede intervenir así. No sé, más Javier, que sabe, pero yo creo que no se pueden saltar las normas del plan general, ¿no? El plan dice no podrán realizarse obras que afecten el exterior de la edificación fuera de las de conservación, que por eso lo dirá el alcalde. Claro, claro. Y consolidación. Los materiales empleados en el revestimiento de fachadas, cubiertas y carpintería deberán ser acordes a la condición de elemento catalogado del edificio. Pues entonces ni mantenimiento ni nada. Y dice también en el artículo 7, las obras de modificación de los huecos de fachada o de elementos volados quedarán prohibidas, salvo que se incluyan en un proceso de restauración. La ventaja que puede tener esto, si es una obra de conservación, Diego, es que utilizan una pintura mala. Porque yo, por ejemplo, sí que no recuerdo cuál es el nombre del artista, pero es un señor que con telas hace Cristo. por ejemplo, Cristo se murió ayer o antes de ayer. El empaquetar. Entonces, este señor, por ejemplo, podía empaquetar, como tú mencionabas, Javier, el acueducto de Segovia. Pero claro, lo empaquetaba y lo desempaquetaba. El acueducto quedaba. Claro. Pero claro, esto no es que vayan a poner con un láser 72, son los colores, 72 colores. No van a poner 72 colores con un láser y luego van a apagar el aparato, sino que lo van a dejar pintado. Por eso digo que a lo mejor que puede ocurrir es que la pintura sea mala y al final vuelva a ser blanco. Pero incluso, eso lo que voy a decir a lo mejor es una butade.
Los faros son blancos y son un punto de referencia en el mar. Y si tú cambias el color del faro, en una de esas deja de ser un faro como lo entiende un marino, y lo que ve allí es un monigote gigante. Quiero decir que el faro cumple la función de luz blanca natural por el reflejo de la pintura o de la piedra durante el día, y los encendidos por la noche con la cadencia que tiene. Ya sabéis que los faros se distinguen, cada uno tiene una cadencia, y así el marino, cuando ve que se enciende y se apaga, sabe si es el de Cabo Mayor o es el de Ajo o cuál es. Pero, y el marino sabe que hay un faro en un sitio determinado, y el faro es blanco. Y en una de esas se encuentra un monigote pintado de colores y embarranca al barco en la costa, porque no... Sí, ¿no? Quiero decir, los faros son faros, y quitarle esa referencia. Y lo que has leído, Daniel, de las normas, hombre, las normas está definido, no está prohibido lógicamente, que se pinte, pero lógicamente todo lo que has dicho va destinado a que el faro no pierda en ningún momento la esencia y la finalidad para la que fue construido. Que no se le pueden hacer obras, que no se le pueden hacer. Es patrimonio, tiene una utilidad y tiene una morfología propia. Y claro, efectivamente no dice la pintura, dice, no, esto es mantenimiento y le voy a cambiar. No, pues el mantenimiento generalmente es mantener, como su propia palabra indica, en los mismos términos que está. Porque si no es mantenimiento. Está claro, está claro. De todas maneras, el artista no creo que le haga mucha ilusión que digan que está haciendo una obra de mantenimiento, ¿no? Bueno, yo creo... No creo que le haga mucha ilusión. No sé si estáis de acuerdo conmigo en que lo que menos importa en este asunto es el artista. O sea, me es igual que se llame Buda que cualquier otra. A mí lo que realmente me preocupa es, como muy bien has dejado dicho, Diego, es que aquí hay una persona que se asocia con otra persona, estamos hablando de personas, un alcalde y un director del puerto, y estamos hablando del gobierno de Cantabria, que deciden por ellos mismos, porque tampoco ha habido concurso público ni nada parecido, deciden por ellos mismos pintarlo, que lo pinte este señor, que se llama Okuda y que, bueno, tiene unas referencias cantadoras y utiliza una gama de colores amplia, vale, pero que es igual que lo pinten de verde, que lo pinten con 70 colores, que sea Okuda o sea un señor que venga a otro sitio. Es que, vamos a ver, mi impresión es que se hace lo que les da la gana hacer, y siempre con prisas. Claro, es que yo si fuera Ñeru es el gentilicio de Ajo, para que nos entendamos. Yo me encuentro que algo que para mí tiene tanto valor, alrededor de lo cual pues he pasado tantos momentos, me entero a través de los medios de comunicación, en un show ahí, de lo que van a hacer con mi faro, y es que, vamos, es que eso no es democracia. En unas democracias maduras se llevan los procesos que comentaba antes Karen, de participativos, sosegados, de respetar la esencia del patrimonio y a partir de ahí avanzar. Yo, desde Cantabria se vende, además, siempre planteamos que este tipo de intervenciones costosas, desde las instituciones públicas, porque es un señor que se asocia con otro señor, no sé, pero con dinero público. Sí, claro, eso no van a poner de su bolsillo. Y este tipo de intervenciones son más interesantes probablemente para recuperar zonas degradadas. Nosotros lo planteamos incluso ya con el propio Centro Botín, que probablemente podía haber tenido otros emplazamientos, como la Rampla de Varadero o otras zonas degradadas que requieren de una intervención pública para ser puesta en valor. Pero esta zona lo único que necesita es ser cuidada, es ser respetada y recuperar su naturalidad, por así decir. Es que es la antítesis de no necesitamos invertir el dinero público en las zonas que ya están en buenas condiciones, necesitamos hacer este tipo de intervenciones para recuperar zonas degradadas. Es que es ir, vamos, lo contrario a lo que se debiera hacer desde mi punto de vista. Javier, otra vez, porque eres abogado, te quiero leer otro apunte que tengo. El faro del Cabo de Ajo está incluido dentro del catálogo de protección del patrimonio arquitectónico y arqueológico del Plan General de Organización Urbana de Varello. Bueno, cuando pasan estas cosas, hay una legislación que defiende, en este caso, una construcción. ¿Por qué estamos hablando ahora de que van a pintar el faro? ¿Por qué
¿Por qué se plantea este problema cuando el problema, como bien decía Diego, es inexistente? ¿O era inexistente hasta hace 15 días? Bueno, yo creo que la impresión que tenemos es que deciden pintarlo por este motivo. O sea, que han entendido que una forma de fomentar el turismo de cerveza en Ajo es atraer turistas hasta allí para que vean, porque Okuda es famoso y para que vayan a verlo. Entonces, cuando empiezan las críticas, es cuando se habla del mantenimiento. Y es cuando se habla, si no vamos a hacer obras, solamente dentro de las tareas que tenemos de mantenimiento lo vamos a hacer. Esa ya es la primera justificación. O sea, en el momento que se da esta explicación, es que yo no sé si sabrían antes que estaba dentro del patrimonio protegido. Bueno, no sabían los años que tenía. Quiero decir que cuando ves cosas de estas, cuando ves atentados de esta naturaleza, yo creo que la categoría que tenemos la expresión tan castellana, tan nítida, que es ocurrencia. Alguien ha tenido una ocurrencia, se la ha contado a otro y entre los tres se ha montado un chiringuito. Es un tema estupendo para las redes sociales, ¿no? Como estamos bajo el yugo de las redes sociales, pues se toman estas decisiones frívolas como esta para que llegue la gente, que se haga la foto delante del faro, lo cuelgue y no mire ni el mar, ni las praderas, ni el cielo, ni nada de nada. Te haces la foto con el faro de Ajo, lo mandas y esto solo banaliza, ¿no? Y luego esto no va a ser un turismo de calidad, ¿no? Va a ser hordas de frivolidad adolescente esto. Cuando antes hacía mención yo a las viñetas de Paisa García, el artista que nos va a permitir colgar su dibujo, en su página de Facebook, dice: cuando se pretende subordinar la cultura y el territorio al turismo y al escaparate. También dice que Cantabria tiene un atractivo natural único e inigualable para quienes quieran disfrutarlo y admirarlo, desde el respeto mutuo. Yo creo que a veces la administración no respeta a los administrados. Es que yo soy de ahí de Argoños, de ahí al lado, ¿no? He tenido muchos amigos ñeros, he jugado muchos años en el Meruelo a fútbol y esos pueblos que están administrados por el Ayuntamiento de Barello tienen un poder, un potencial patrimonial para atraer, para ponerse en valor y generar otro modelo económico que sin perder sus raíces del respeto al sector primario. Por ejemplo, es que estoy pensando, en Barello, la iglesia que hemos comentado antes, de Santa María, es una preciosidad del románico. En Ajo tiene una de las... Es que no me gusta hablar mucho de playas en medios de comunicación porque se llenan. Pero la playa de Antuerta es una maravilla. La cueva de la Ojerada es una maravilla. En Ajo tiene la romería de San Pedrucu, que es otra maravilla. Allí se ha conservado en esa zona una modalidad de bolos, que es el pasabolo tresmerano, que se llama pasabolo losa, que llamamos arrudiabrazo por la forma de tirar, que además en Ajo tiene todavía peña. Yo he conocido en Ajo cuando se hacía competiciones de tiro cuerda en la romería de San Pedruco, el pueblo de Güemes con su gentilicio de los Camperros, que también tiene un montón de zonas naturales de muchísimo valor. Por desgracia ya muy degradado en los últimos años por una doble amenaza, por la amenaza del urbanismo, de la presión urbanística que hemos permitido, y no sé cómo, y hemos permitido que nos destrocen los pueblos rompiendo todo su equilibrio, y por la amenaza del monocultivo de eucalipto en las zonas donde en los montes comunales y demás. Pero eso sí se recupera todavía, que todavía esos pueblos todavía tienen muchísimas zonas verdes. Es que, de verdad, que este modelo de turistificación masiva es pan para hoy y poco pan, y entre pocos, y mucha hambre para mañana. Es empobrecer el futuro de Cantabria, porque el Prau se vende una vez y las zonas se degradan una vez. Y a partir de entonces, después, ¿de qué van a vivir las gentes de esa zona? Del empleo precario, temporal, mal pagado, y que, como hemos visto, depende de cualquier vicisitud, pues por ejemplo como la pandemia que hemos visto ahora, y nos pone a no saber de qué nos vamos a alimentar en el mañana. O vamos a recuperar los fundamentos de Cantabria, vamos a apostar por la soberanía alimentaria, por el equilibrio arquitectónico de los pueblos, por vivir respetando nuestro pasado y nuestro presente para poder tener un futuro. Es que...
Javier, la cerveza y hamburguesas que hacías referencia tú. Sí. Yo, vamos, sí, que es casi imposible estar más de acuerdo en lo que estamos. Lo que es no hay por qué cambiarlo. No tiene ningún sentido desafectar el Faro como está para dedicarle a otro tipo de cosas. Si quieren hacer, yo no tengo nada con que el Ayuntamiento de Varello contrate a Okuda para hacer pintadas en el pueblo, pero en donde no estropee nada. Pero no tiene ningún sentido, quítate tú, quita eso que hizo el ingeniero hace 90 años para poner lo que hago yo ahora. En fin. Cuando antes hacíamos referencia al alcalde de Varello, hay unas declaraciones en el periódico Alerta. Bueno, yo según las interpreto, el alcalde se quiere quitar de en medio en cuanto a la responsabilidad, porque las quejas, como tú bien decías, Karen, han sido unánimes. En las redes sociales, cualquier persona de Cantabria está protestando de este asunto, ¿no? Sí. Entonces, él dice que, bueno, que es una cosa que es del Ministerio de Fomento, siempre se echa la culpa a otro, como tú bien sabes, Javier, siempre se le echa la culpa a otro. Sí, siempre. Y que Okuda, como justificando, es uno de los principales artistas urbanos, que bueno, pues que lo será, nadie dice que no lo sea, ¿no? También habla de que estamos hablando de 75.000 euros que, claro, él no paga el ayuntamiento por completo, ¿no? Cuando se está hablando de que es una... Hay impresionantes quejas que hablan de una degradación no patrimonial, no una degradación artística, sino están hablando de degradación cultural en conjunto. Se están cargando, esto es una queja sobre un posible estropicio en base a una ocurrencia que luego no puede tener remedio, salvo aquello que comentaba yo de que la pintura sea mala y se la lleve la mar, ¿no? Y sí que yo creo que hay que buscarse unas alternativas, ¿no? Más y como mencionas tú, Diego, el tema de la pandemia ha quedado claro que no podemos tener un monocultivo, ¿no? Y el monocultivo del turismo, Javier, de la hamburguesa y la cerveza, no funciona. Está tan cerca del Ayuntamiento de Arnuero, que lo lleva haciendo tan bien tanto tiempo, ¿verdad? Con el ecoparque y todo esto, que es una pena que no copien un poco. Ya, habría que seguir, hacer el trazado de dónde surgió la ocurrencia, a quién se la contó y entre quiénes se pusieron de acuerdo, porque hay veces que esto es importante, hay veces no podemos dudar que se tienen grandes y brillantes ideas, pero hay veces que solamente son fruto de las copas de la comida. ¿Y por qué no hacemos tal cosa? Y yo, viendo lo que es, y asumiendo que a lo mejor en el futuro tengo que reconocer que me equivoqué, porque esas cosas a veces nos pasan, me parece que llevaban muchas copas. No estuve yo en esa comida. Sí. Lo digo en el sentido que vamos, me parece que cuando se toca un elemento tan importante, tan singular, no se puede hacer a la ligera. Hay que consultar. ¿Y a quién se consulta? ¿A quién se debe consultar? Pues a gente como Karen, a los que saben de patrimonio, a los que saben de nuestra historia cultural, a los que saben de los valores que encierran las construcciones, los monumentos, la historia que tienen, lo que representan. No se le puede preguntar al primer hostelero, que te va a decir, sí, de puta madre, me ponen unas sillas y unas mesas y vendo cerveza. Es que me parece horroroso. Esa filosofía me parece horrorosa. De todas maneras, a mí me gustaría mucho saber, se dice que los vecinos están contentos, yo lo dudo que los vecinos estén contentos, me gustaría mucho saber qué opinan los vecinos. Ya, porque a lo mejor es que se creen que va a venir mucha más gente porque esté el faro. Claro, al vecino que tiene una pensión y le dice, no, que es que lo vas a llenar porque va a venir, y si va a estar todo el verano petado de gente, pues ya pues muy bien, porque es una idea muy buena, porque sí es cierto que mucha gente se aferra
a la primera noticia o idea que le dan de que eso va a servir para mejorar su negocio. A todo el que le prometan que va a servir para mejorar su negocio o su empleo, se tira a pecho descubierto. Eso lo hemos visto muchas veces. La mejor forma de engañar a menudo a la sociedad es prometerle el oro y el moro con algo que se va a hacer, aunque sepamos que eso no va a ser así. Vamos, yo lo digo, lo dejo, como no sabemos cómo se ha gestado y como creo que, desde luego, es fácil que los 4 que estamos aquí estemos asustados de ver demasiado a menudo situaciones de estas, ocurrencias de estas, disparates de estos, ¿no? Que unas veces se paran, otras no se paran. En Santander, hace unos años, Moneo, claro, un gran artista internacional, iba a construir un edificio en Portochico de 30 y tantos mil metros de volumen, que bueno, que nos costó 5 millones de euros los proyectos y finalmente conseguimos pararlo. Porque esta es una de las historias que podemos contar en Santander, como fue hace 16 o 17 años, ya casi no nos acordamos. Los proyectos de Moneo costaron 5 millones de euros y el monstruo que se quería hacer en Portochico se tragaba media ciudad. Pero oye, que se ponen de acuerdo 4, se dan la razón y adelante con los faroles. ECO, como partido político, ECO ha protestado, Izquierda Unida también ha protestado, va a presentar una reclamación, me imagino que será administrativa, bueno, por este hecho. Pero a mí me está recordando otros ejemplos de ocurrencias, porque si está adelante la propuesta, la protesta de Izquierda Unida, este proyecto se queda parado. Se tramitará en los juzgados, se tardará más o tardará menos. Yo me estoy acordando de aquí, muy cerquita de Comillas, en San Vicente de la Barquera, que iban a hacer un puerto deportivo. Un puerto deportivo que está parado. Está parado casi desde el inicio. Arreglaron un tramo de una escollera que había donde aparcaban los coches, luego tuvo que pedir al ayuntamiento permiso, por favor, al juez que había cerrado la obra, a la jueza que había cerrado la obra para que por lo menos se pudieran aparcar los coches. Evidentemente eso se hizo, tú lo sabrás por tus contactos, Diego, eso se hizo prometiendo puestos de trabajo a la gente y Javier se hizo prometiendo más turistas, más espacio para los bares, etcétera, etcétera, ¿no? ¿El pueblo estaba contento? Pues no sé si estaba contento, eso está parado y eso ha valido un pastón. La forma que existe, Javier, pues yo no sé cuál es la marca del whisky que tomaron, pero no me parece, o sea, es como coger una cosa que está bien, destrozarla y luego a ver lo que pasa. No sabemos lo que llama, ¿no? La ocurrencia. Aquí en Cantabria decimos tradicionalmente discurriatu, también es la misma idea. No sabemos cómo ha surgido ese discurriatu, pero sí sabemos que ha sido entre pocas personas, ¿no? Y yo siempre soy un gran defensor de la inteligencia colectiva. Allí en Ajo hay un ayuntamiento bastante feo, vamos a decir, de hecho se me estaba ocurriendo, está el Polideportivo Miguel Ángel Revilla, por cierto, que lleva su nombre, el Polideportivo cubierto que han hecho recientemente, casualidades las justas, en Ajo. Justo enfrente está el ayuntamiento, que se me estaba ocurriendo que esa fachada es muy, muy pintable para un artista como Cuda y no supondría un agravio patrimonial grave. Y justo enfrente hay una encinona centenaria que ahora no quiero pensar que sigue en pie, que es donde se reunía antiguamente el Concejo Abierto de Ajo, y donde los vecinos en común, en asamblea horizontal, decidían sobre las cosas, en Concejo Abierto. Y yo siempre pienso que de las cosas que se deciden de forma participada, sosegada, debatida y demás, salen muchas mejores ocurrencias o ideas que de las cosas que se deciden, no sabemos con qué copa en qué sobremesa, pero entre muy pocas personas de forma opaca y adjudicándolas a dedo, ¿no? Eso es lo... Y estaba recordando ahora que entre las dos playas que hay en Ajo, entre Cuberris y Antuerta, había un chiringuito. Yo, de hecho, creo que ha sido una de las primeras
No sé si lo recordáis, compañeros. Una de las primeras edificaciones ilegales, que como sabéis hay cientos en Cantabria, fruto de estos desmanes urbanísticos, ¿no? En mi pueblo se lleva La Palma, mi pueblo tiene más que Marbella, Argoños. Bueno, pues una de las primeras que se tiraron fue... Porque tu pueblo no existe. Tu pueblo desapareció. Bueno, pues... Argoños no existe. Hombre, quedamos los últimos mohicanos, Karen, si nos permites. No digas eso que te venden con plumas. Pero es que efectivamente, como está Argoños, es que te pierdes, no sabes si has entrado en Argoños o dónde has entrado. En fin. Los caminos comunales que toda la vida hemos recorrido, cegados ahora por unas urbanizaciones que, bueno, en fin, no vamos a hablar de mi pueblo, que me enervo aún más. Pero estoy recordando Ajo, una de las primeras edificaciones que se tiraron en Ajo fue un chiringuito que se construyó, no sé si lo recordáis, junto a las playas. Y es una de las pocas donde ya se ha ejecutado esa sentencia de demolición y se ha tirado ese chiringuito playero. Quiero con esto decir que cuidado con estas ideas que se hacen prometiendo desarrollo y demás, porque luego, además, cuando van contra la legislación vigente, contra la legislación medioambiental, patrimonial, etcétera, a veces hay que revertirlo. Pero cuando se revierte, no lo paga de su bolsillo el político responsable, de eso en Argoños sabemos mucho, ¿no? El secretario del ayuntamiento o el alcalde cacique o el consejero de Obras Públicas que permitió esas viviendas. No, lo pagamos todos los vecinos. Pagamos tanto la demolición como las indemnizaciones, las pagamos entre los vecinos, al final de nuestro bolsillo y de las arcas públicas. Cuidado con estas cosas. Bueno, yo os quiero comentar que llevamos 46 minutos de programa. Os quería pedir una última intervención y daros las gracias. Karen. Pues yo dos cosas, insisto, que hay que respetar la esencia y la historia, que no se puede tratar el patrimonio, maltratar al patrimonio de esa manera, y que siempre hay ejemplos buenísimos que se pueden copiar. Y eso lo digo para arquitectura y para muchísimas cosas. Hay que mirar afuera a ver qué es lo que ha pasado fuera. Y entonces vamos a mirar qué se hace en Noruega, qué se hace en Escocia, qué se hace en el litoral atlántico francés, incluso en Galicia también hay algo que están haciendo una ruta de faros de Portugal y Galicia, y que no hace falta inventar todo el tiempo, que está todo inventado. Está todo inventado y con muy buenos resultados. Así que miremos un poco fuera a los que lo hacen mejor y copiemos, que está muy bien. Y con esto... Javier. Sí, completamente de acuerdo con Karen. El patrimonio es una herencia que no es tal porque es un préstamo de nuestros hijos. O sea, tenemos la obligación moral de salvarlo para que lo puedan disfrutar ellos y los siguientes. No estamos autorizados a destruir lo que hemos recibido de esa manera, porque digo que no es herencia solamente, sino que es préstamo temporal hasta que pase a nuestros hijos y nuestros nietos. Muy de acuerdo con Yo quería añadir que si hubiéramos hablado en lo... Karen, se te ha ido la voz, Karen. Diego, sí. Se le ha ido la voz a Karen. Karen, no te oímos. ¿Habrá silenciado el micro, quizá? Perdón. Ah, dale. Perdón, que quería decir que otra cosa más, que como siempre en la educación, ¿no? Si hubiéramos hablado más a nuestros escolares de los faros, a lo mejor esto no hubiera pasado. Entonces, a lo mejor ahora nos tenemos que plantear meter una clase más y hablando de los faros y leer alguna novela de faros y algún cuento a los niños de faros, que los hay preciosos, porque, como siempre, para conservar hay que valorar, pero para valorar hay que conocer. No se conserva nada que no se valora y no se valora nada que no se conoce. Con lo cual, volvemos a la educación, que es el tema de siempre. Vamos a leer más libros de faros a los niños y vamos a poner más imágenes de faros en clase. A lo mejor así nos sensibilizamos todos un poco. Diego, ¿quieres terminar tú? Nada, muy brevemente, que como hemos venido comentando, ¿no? Que es un caso paradigmático de todo lo que se está haciendo mal en Cantabria, saltándose a la torera la normativa de respeto medioambiental y patrimonial, sin participación democrática y vendiendo nuestros pueblos al peor postor, ¿no? Y acabando con nuestro presente y con nuestro futuro. Y animo entonces a la gente a tomar conciencia
a poner en valor lo que tenemos y a defender nuestro patrimonio de todas las amenazas que lo quieren poner a la venta. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Espero que tenga arreglo esto. Todavía quizá haya tiempo. Y bueno, lo dicho, muchas gracias y hasta la próxima. A ti, Daniel. Muchas gracias. Un placer haber compartido tertulia. Igualmente. Vale, hasta luego, Diego. Adiós, Daniel. Adiós, Javier.